su programa Pan de Vida a través de Alfa y Omega Seven Radio. Como les decía, había publicado en Facebook, había publicado en el programa Dosis Musical, también con nuestro hermanito Arturo Campero, que íbamos a tener un pastor, un invitado, así es de que yo quiero presentárselos en esta tarde. El pastor se llama Héctor Rodríguez. Él es doctor en teología, evangelista internacional por más de 20 años, predicando en diferentes iglesias cristianas adventistas y cristianas de otras denominaciones dentro y fuera del país, dando semanas de oración, seminarios y también estudios bíblicos. ¿En tu iglesia estás pensando en invitar a algún pastor para alguna conferencia? Bueno, pues yo te invito para que invites al pastor Héctor Rodríguez. Él trae unos temas muy interesantes que nos habla acerca del santuario. Así es de que si quieres del santuario de Apocalipsis, Daniel, así es de que si tú estás interesado para que el pastor visite tu iglesia, pues puedes contactar al hermanito Arturo Campero. El hermano Arturo Campero le vamos a hacer llegar el número de teléfono del pastor Héctor Rodríguez para si tienes pues pensado invitar a algún pastor para una semana de evangelismo, así es de que yo te invito, yo te animo para que invites al pastor Héctor Rodríguez. Así es de que en un momento continuamos y en un momento el pastor expondrá la palabra. Buenas tardes a todos los hermanos Radio Escucha, a todos los que se conectan por las redes sociales. Realmente es un privilegio estar en esta hora con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Quiero mencionarles aquí un versículo muy importante para este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Ustedes saben que todo lo que nosotros estamos viendo en diferentes cosas, en las noticias, se transmiten tragedias por un lado, terremotos, inundaciones, incendios, guerras y rumores de guerras también. Y vemos que el cumplimiento de la palabra de Dios se está realizando frente a nuestra vista, frente a nuestros ojos. Es increíble cómo en Mateo 24, que es un capítulo profético del libro de Mateo, nosotros podemos ver allí en los versículos 7 y 8, cómo la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos en que estamos viviendo, ah, se están cumpliendo todas estas cosas. Por ejemplo, nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Nosotros todavía estamos saliendo recién de esta pandemia que ya vamos por el tercer año. Hambre, cuántas personas, cuántos lugares en la tierra están pasando necesidades con todas las cosas que están sucediendo a nivel económico, el aumento del petróleo, y eso aumenta los costos en todo, el aumento de los intereses, de las tasas de intereses, la inflación. O sea, estamos viendo que se está cumpliendo Mateo 24, versículos 7 y 8, habla de terremotos, habla de, de una cantidad de catástrofes de índole natural, de la naturaleza, incendios también. O sea, estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Sin embargo, yo hoy quería enfatizar algo que el mismo Cristo Jesús lo enfatizó 4 veces solo en el libro de Mateo, y que pasa medio desapercibido.
si nosotros comparamos pestes, por ejemplo, está escrito una sola vez en el capítulo, pero esta señal del fin del mundo, antes del fin del mundo, está enfatizada 4 veces en Mateo. Eso significa que el Señor Jesucristo le está dando una importancia suprema. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos. Allí ustedes van a leer 4 versículos de Mateo, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 11, Mateo 24. Y aquí está la palabra que se repite, que es el engaño. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán, versículo 11, y engañarán a mucho. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea que los engaños van a ser tremendos, van a ser tan sutiles, tan parecido a lo verdadero, que hay que estar con la palabra de Dios bien preparados. Este es el momento que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras de una manera profunda. Y si ustedes se ponen a pensar un poquito, van a ver que el engaño se utiliza en todo. Las noticias, en la política, hasta en los negocios, hasta en la misma pareja, a veces se utiliza el engaño. Y entonces vemos que eso es generalizado y que las personas lo toman como normal, como si no hubiese consecuencia con respecto a eso. Sin embargo, Cristo lo que está haciendo énfasis aquí es al engaño que se refiere a la palabra de Dios. Tergiversar la palabra de Dios, mezclar verdad con mentira y presentarla como verdad. A eso se está refiriendo el Señor. Y nosotros podemos ver que últimamente están proliferando muchas teorías dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o mejor dicho, dentro del cristianismo en general. Cómo se están presentando teorías que son realmente falsas. Se utiliza la Biblia, se utilizan versículos de la Biblia, y entonces pareciera que son verdaderas, pero cuando uno está haciendo un análisis exhaustivo con las Escrituras, comparando un versículo con otro, se da cuenta que eso es falso. Yo voy a mencionar algunas para que ustedes tengan una idea de a qué me estoy refiriendo yo en esta hora. Por ejemplo, yo me he encontrado que hay un grupo de cristianos y se agrupan de distintas denominaciones, incluso dentro de la iglesia adventista, han salido de la iglesia a formar parte de ese grupo. ¿Cuál es la filosofía, la característica principal de ese grupo? Bueno, ellos pareciera que descubrieron el verdadero bautismo, y el verdadero bautismo para ellos es solo en el nombre de Cristo. Así que el bautismo que ellos practican, descartan al Padre y al Espíritu Santo. Y argumentan que Mateo 28, del 18 al 20, es un agregado a la Biblia posterior que lo hizo la Iglesia Católica por allá en los principios, en el año 200 después de Cristo, una cosa así. Bueno, eso no tiene fundamento bíblico y obviamente falta análisis bíblico. Yo para eso nada más que les puedo decir de plano cómo se cae esa teoría. El bautismo de Cristo. Con el bautismo de Cristo, que Él nos dio el ejemplo, y le dijo incluso a Juan el Bautista que procediera a bautizarlo a Él para que se cumpliera toda palabra. Y ustedes ven ahí que en el bautismo de Cristo aparecen las 3 personas, el Padre, el Hijo que está siendo bautizado, y la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma que descendió sobre el Señor Jesucristo. Y ahí se manifestaron las 3 personas divinas. Por lo tanto,
en todo bautismo correcto debe manifestarse también las tres personas divinas. Pero estas personas piensan que no es así, porque en el libro de los Hechos aparece Juan y Pedro diciéndole a la gente: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para que reciban el Espíritu Santo. Entonces ellos sostienen esa teoría, pero ellos no hacen un análisis del contexto y qué estaba pasando en la iglesia primitiva. No hacen un análisis así, y por lo tanto sacan una teoría errónea que confunde a esos cristianos que quieren saber de Cristo, a aquellas personas que quieren saber de Cristo, que comienzan recién a estudiar la palabra de Dios, y en vez de llevarlo a la palabra profética más segura, lo están llevando al error. ¿Qué otra teoría andan por ahí? Por ejemplo, hay una teoría que sostiene que Cristo estuvo sepultado 72 horas, exactamente 72 horas, ni minuto más ni minuto menos. Y entonces, para que les dé la matemática, ellos argumentan nada más que por el cálculo matemático, no porque la Biblia lo diga. Ellos hacen caso omiso a lo que la Biblia dice. Y entonces ellos argumentan que Cristo murió en la tarde del miércoles, antes de la puesta del sol, y resucitó antes de la puesta del sol del sábado. O sea que Cristo no resucitó el primer día, como dicen las Escrituras, sino que resucitó el séptimo día. Bueno, eso está también incorrecto, está fuera de contexto, así que es otra falsa teoría. Hay más. Por ejemplo, el rapto secreto. Hay muchos cristianos, en general, no adventistas, pero hay muchos cristianos que creen en el rapto secreto de la iglesia. Que Cristo va a venir en secreto, rapta a la iglesia en secreto, y se la lleva al cielo por 7 años, y después de los 7 años es cuando Él va a venir en majestad y gloria, donde todo ojo lo ve, etc. O sea que la segunda venida para esta gente, para esta teoría, tiene dos etapas. Una etapa en secreto y otra visible. Sin embargo, ellos no se dan cuenta que pasan por encima de muchos versículos bíblicos donde el Señor mismo ha dicho claramente, en Amós 3:7, por ejemplo, que dice que el Señor no hará nada, absolutamente nada. El Señor no hará nada sin que antes lo revele a su siervo los profetas. Y eso es tremendo, porque nos da una tremenda seguridad en el Señor de que el Señor, cuando va a hacer algo en el futuro, Él lo anuncia por adelantado. Y ahí nosotros tenemos todas las profecías que están en las Escrituras, que muchas de ellas ya se han cumplido, y eso a nosotros nos garantiza que las siguientes profecías se van a cumplir, porque el Señor lo dijo, y lo dijo con antelación. En ningún momento el Señor ha actuado en secreto. De hecho, cuando lo fueron a apresar en el Getsemaní en la noche, él allí le dijo a los que lo estaban apresando, le dijo: pero si yo todos los días, en el día yo predicaba a la luz pública, donde todo el mundo me podía ver, ¿por qué vinieron ahora de noche, a oscura? ¿Por qué no me apresaron en el día si yo todo lo que yo predicaba lo hacía en el día? ¿Qué está pasando aquí? Que esta gente le está atribuyendo características del enemigo, que sí, el enemigo actúa en secreto. Y entonces de ahí salen una cantidad de sociedades secretas que están en perfecta armonía con las tinieblas, con el enemigo. Pero Dios no es así. Dios lo dice antes. Si no lo dijo, no lo va a hacer.
Además, en Deuteronomio 29:29, el Señor dice claramente, lo que está revelado en las Escrituras es para nosotros, nosotros los hombres, para que nos preparemos. Pero los secretos, Dios tiene secretos, claro que sí que tiene, pero Él se los reserva para Él. Sin embargo, Él dice que lo que está revelado es lo que Él va a hacer aquí. Por lo tanto, si Él va a hacer algo, Él lo revela antes y manda a los profetas. Si no lo reveló, no lo va a hacer. Así que, si no está revelado que Cristo va a venir en secreto y va a raptar a la iglesia en secreto, significa que eso no es de Dios. Viene de otra parte. Un ejemplo más. Y es, por ejemplo, es la que mucha gente le está poniendo fecha a la segunda venida de Cristo. Hay mucha gente que está creando sus propias teorías y le pone fecha a la segunda venida de Cristo. Y fíjese una cosa, a esta gente se le ha encarado y se le ha dicho, pero mira que en Mateo 24:36 dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Eso lo dijo Cristo, en palabras de Cristo. Y ellos dicen, sí, es verdad. Ahí dice claramente el día y la hora. Pero el año sí lo podemos calcular. O sea, no sabemos el día y la hora, pero el año sí. Y entonces comienza con una serie de teorías. Yo recuerdo en el año 2016 una hermana llamándome, insistiéndome, vamos a ver acá un predicador que está predicando profecía y que habla de Daniel y habla de Apocalipsis y está trayendo unos temas tremendos. Yo no pude ir, pero yo dije, mándame después el link, los videos y yo los voy a escuchar. Y escuché el primero, ya después no escuché ninguno más. ¿Qué es lo que pasaba con este señor? Este señor, mediante su teoría, sus citas sacadas de contexto, afirmaba que Cristo venía en el 2022. Estamos por finalizar el año 2022. Y si nosotros que conocemos un poquito más de la profecía como adventistas del séptimo día, vamos a ver que antes de que Cristo venga, tiene que suceder por lo menos la ley dominical. Y hasta ahora no se ha aprobado nada. Por lo tanto, eso es falso. Pero hay otros que hablan del rapto secreto, como yo lo mencioné antes, y los 7 años, y que supuestamente el 2022 la iglesia iba a ser raptada, o 2023, y de ahí sumando 7 años, estamos viendo que la segunda venida de Cristo podría ser en el 2028, 2027. Hay otro que habla del 2031 y habla de la caída de Adán, que fue en el 31, por lo tanto la venida de Cristo, 6.000 años de pecado, que habla Elena G. de White, o casi 6.000 años de pecado, que habla Elena G. de White, que va a venir en el 2031. Todo eso es falso. Pero hay personas, hay cristianos que escuchan esas teorías y la creen. Y sin embargo, el versículo que nosotros comenzamos aquí, debemos probar los espíritus, dice, a ver si son de Dios. Es una tarea que nosotros como cristianos y adventistas del séptimo día debemos estar muy atentos. Probad los espíritus. Así que hay falsas teorías. Ahora, cuando el versículo habla de probad los espíritus, tal vez ustedes están pensando, pero que nosotros como iglesia tenemos que hacer secciones espiritistas en la iglesia. Esas secciones espiritistas que se ven a veces en películas. No. Hay que interpretar bien este versículo. Por ejemplo, en Filipenses 2:13, el Señor dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros buscamos de Cristo
estamos motivados para estudiar la palabra de Dios, para aprender más, para hacer las cosas correctas, para guardar los mandamientos, para reunirnos a orar, para interceder por aquellas personas que están en alguna situación, sea de salud, sea problema económico, sea de angustia, en fin, de soledad. Y nosotros tenemos esa intención, ese deseo que nace del corazón de orar por esas personas, unirnos, así como estamos unidos en estos momentos, conectados, para escuchar de la palabra de Dios. No es por nosotros, es porque Dios, el Espíritu Santo del Señor, mora en nuestros corazones y Él es el que nos motiva a nosotros a acercarnos más a Dios, a estudiar su palabra. Así que hay un espíritu que nos mueve a nosotros y ese es el Espíritu Santo. Y les voy a leer otro par de versículos que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13. Y escuche bien lo que dice acá porque él está enfatizando lo que acabo de decir. Y dice así: y nosotros, cuando dice nosotros, los cristianos, los que guardamos los mandamientos de Dios, los que estudiamos la palabra de Dios, los que buscamos de Dios todos los días, ese es el nosotros que dice aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 13. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu Santo es el que nos mueve. Ahora, cuando el versículo que estuvimos viendo desde un principio, está allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Ver qué espíritu está moviendo a esa persona, que puede ser un profeta, que puede ser un pastor, que puede ser un mensajero, un hermano que nos trae un mensaje. ¿Qué espíritu es el que está moviendo a esa persona? Por eso nosotros tenemos que allí analizar ese espíritu. ¿Qué espíritu lo está motivando a él? ¿Ese es el Espíritu de Dios? Porque los hijos de Dios, como vimos recién, quien los mueve es el Espíritu Santo. Pero cuando viene alguien con una falsa doctrina, no es el Espíritu de Dios. Es el espíritu de las tinieblas, el espíritu del enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer ese análisis. Esa tarea nos corresponde a nosotros. De que tenemos que analizar de dónde viene ese espíritu. Ahora, también nos habla en 1 de Timoteo 4:1, nos dice que en los postreros tiempos, y cuando dice postreros tiempos, obviamente se está refiriendo a los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Estos son los postreros tiempos. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe real, de la verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo, pero así sucede. Una anécdota. Yo era, como dijo la hermana al principio, yo predico en diferentes iglesias donde me llaman, doy semanas de oración. Y una vez me invitaron 2 veces a predicar en una iglesia. Y bueno, estuve allí, compartí con los hermanos, con el pastor de esa iglesia. Poco tiempo después me encuentro con el anciano de esa iglesia en otra iglesia. Y yo le pregunto, bueno, pero usted está de vacaciones, ¿qué hace acá en esta iglesia? No, dice, esta es mi iglesia ahora.
Y digo, ¿qué pasó con la iglesia donde nos encontramos, nos conocimos? Dice, ¿usted no sabe lo que pasó allá? No. Dice que un día se paró el pastor que pastoreaba esa iglesia, se puso al frente y comenzó a hablar de esa otra teoría que se está introduciendo en muchas iglesias cristianas y también dentro de la iglesia adventista, donde dice que el Espíritu Santo no es Dios. Y cuando el pastor dijo eso, yo ahí mismo pegué un grito y se armó una tremenda discusión, se acabó el culto, se acabó todo y la iglesia se quedó dividida. Y me fui. Se fue, la mitad de la iglesia se fue y la otra se quedó escuchando la falsa teoría de que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo ¿a quién? ¿A Dios? No. Acá dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea es discernir los espíritus. A ver si vienen de Dios. A ver si esa persona que está hablando viene de Dios. Si es el Espíritu Santo. Porque está en coherencia con las Escrituras. O viene de las tinieblas. Entonces, para saber esto, vamos a ocupar unos minutos más para nosotros tener una idea de cómo nosotros podemos discernir si el Espíritu o el profeta o el mensajero viene de Dios o viene de las tinieblas. Y la Biblia presenta varias características para que nosotros la tengamos en cuenta a la hora de escuchar una teoría que no nos cuadra, que parece que es bíblica, pero a la vez se contradice con otros pasajes bíblicos. Y entonces ahora yo les voy a sugerir a ustedes que tomen nota para que tengan estos puntos bien claros. Una de las características es que la persona que trae el mensaje, el profeta, y anuncia algo, debe cumplirse. Por ejemplo, yo les hablé de un personaje que por el 2016 predicando con entusiasmo, con citas y con cantidad de versículos bíblicos y citas de Elena G. de White de que Cristo venía el 2022. Pues no hay señal de que Cristo venga en el 2022, porque antes de que Cristo venga, como habíamos dicho, por lo menos hay varias cosas que se tienen que cumplir, y una de esas es la ley dominical, y la ley dominical todavía no se ha aprobado. Entonces, si no se cumple, significa falso profeta. Y lo dice este versículo de Deuteronomio 18:22, que dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, sino que esa persona ha hablado con presunción, ha presumido venir de Dios, pero no viene de Dios, viene de las tinieblas. Así que ese es un elemento. Lo que anuncia el profeta se tiene que cumplir. No se cumple, entonces es falso profeta. Otro punto. El mensaje que profetice debe exaltar a Dios. Y Dios lo debemos entender como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia? Sí lo tenemos. Si nosotros vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, vamos a ver ahí que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, le llama a Cristo aquí, al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo va a glorificar a Dios, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En este versículo nosotros podemos ver la armonía que hay entre Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nadie habla por su cuenta aquí. Él va a hablar lo que es de Cristo,
pero a Cristo se lo da Dios. Por lo tanto, los tres están en perfecta armonía. Y todo lo que sigamos a Dios tenemos que estar en armonía con Dios. Es lo que nos está enfatizando este versículo. Si Él glorifica a Dios, tenemos que nosotros también glorificar el nombre de Dios en nuestros actos, en nuestra vida y en los mensajes que nosotros vamos a dar. Debemos glorificar a Dios. Vamos a ver otro punto. No dará ninguna interpretación personal respecto al mensaje que Dios ha dado. Si Dios te da un mensaje y tú dices, bueno, lo que Dios me está diciendo aquí, yo pienso que es así, de esta manera o es de esta otra. No, la palabra de Dios dice claramente que el mensajero tiene que repetir el mensaje que Dios le dio. No tiene que hacer ninguna interpretación él. Y esto lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21, que dice así: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí ustedes tienen que ver que aquí se enfatiza otra vez lo que estábamos hablando. Probad los espíritus. Estos hombres son inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios por eso, porque el Espíritu Santo lo está guiando, lo está inspirando. Por lo tanto, no tiene que haber interpretación privada aquí, sino que nosotros debemos dar el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros a través de las Escrituras, y ese mismo mensaje transmitirlo a otros, a aquellos que no conocen. Pero si nosotros le damos nuestra propia versión de las Escrituras, entonces estamos torciendo las Escrituras. Cuidado con eso. Otro punto. Denuncia el pecado por su nombre sin taparlo ni justificarlo. Cuando es pecado, hay que decir, esto es pecado. Y lo dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, que es Israel, que es el pueblo de Dios, su pecado, que anuncie el pecado. Y hay muchas cosas ahora en los postreros tiempos donde se están cambiando las Biblias para aceptar ciertos pecados que Dios le llama abominación en las Escrituras. Y sin embargo se están esforzando, obviamente no las personas guiadas por el Espíritu Santo o por Dios, sino las que son guiadas por las tinieblas, a que se tome como verdadero, porque es claro, van a decir, esta es la nueva Biblia, y entonces en esa nueva Biblia se aceptan cosas que en la Biblia que nosotros conocemos, el Dios que nosotros conocemos, lo ha declarado como abominación. Y entonces, si es abominación, hay que decirlo de una manera tal vez no incisiva, pero sí con amor, decir, hermano o hermana, eso que usted está practicando es pecado. Si usted quiere ser salvo, tiene que escuchar la voz de Dios que está en las Escrituras y comenzar a hacer cambios en su vida. Otro punto. Advierte acerca del juicio venidero. El verdadero profeta, el verdadero mensajero de Dios, advierte sobre el juicio venidero para que la iglesia se prepare espiritualmente. Y entonces ahí nosotros tenemos un mensaje verdadero. Decirle al mundo, hermanos y hermanas, va a haber un juicio. El juicio ya empezó. Daniel 8:14, allí nos habla cuándo empezó. En 1844 comenzó el juicio investigador. Hay que prepararse para ese juicio. Pero vienen unas teorías como por ejemplo la del rapto secreto, donde toda la gran tribulación, ellos no la van a vivir porque se van para el cielo. Y los que no creyeron en ese rapto secreto se quedan aquí en la tierra y van a experimentar la gran tribulación. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo allí? Preparando un gran grupo de gente, millones de cristianos engañados con esa teoría, de que ellos no necesitan prepararse para la gran tribulación, no necesitan prepararse para el juicio, porque no les va a caer a ellos. Ellos van a estar en el cielo tranquilos esos 7 años, y
el resto del mundo que se va a quedar aquí sí va a pasar la gran tribulación. Entonces ahí está la trampa del enemigo. Y el Señor nos insta que nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparándonos. Hay un juicio y nosotros tenemos que participar de ese juicio. Tarde o temprano vamos a nosotros, nuestro nombre va a pasar por ese juicio, y nosotros tenemos que prepararnos ahora en vida, mientras nosotros, el Señor nos da vida para que nosotros día a día nos preparemos cada vez mejor y permitamos al Espíritu Santo que transforme nuestro carácter a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y allí está el versículo en el Apocalipsis: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí lo dice que ya llegó el juicio, no es que va a llegar, ha llegado el juicio. Y adorad, cuidado aquí, adorad al verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? El que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, y si nosotros vamos a Juan 1, del 1 al 3, vamos a ver quién es nuestro creador, y van a ver ustedes allí que Cristo es nuestro creador, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro punto es que el mensaje profético tiene que tener como objetivo edificar la iglesia. Ese es otro punto. Yo les hablé recién de que este pastor se paró en el púlpito y dijo: el Espíritu Santo ya no es más, no es Dios. ¿Qué pasó ahí? La iglesia se dividió. Por lo tanto, ese mensaje no es de Dios, porque divide a la iglesia. Y acá dice que el mensaje profético, el mensajero, tiene que traer palabra de Dios para que la iglesia se una, se fortalezca, crezca espiritualmente y aumente la fe y siga por el camino que Dios ha trazado. Entonces, si eso no pasa, el mensajero no viene de Dios. Y acá lo dice claramente, Primera de Corintios 14, versículos 3 y 4. Dice: pero el que profetiza, está hablando de los dones espirituales, que hay distintos dones, pero hay un don que es el don de profetizar, el don de predicar, el don de presentar la palabra de Dios. Ese es el don de profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El Espíritu Santo es el que reparte todos los dones. Pero si el que profetiza edifica a la iglesia debe ser edificada. El que predica la palabra de Dios debe edificarla. Ahí por ahí salen una cantidad de predicadores que comenzaron, parecían adventistas, y después salen diciendo que el sábado se puede trabajar, que Dios al final va a salvar a todo el mundo. Así que los que luchamos por seguir a Dios, guardar los mandamientos, estudiar su palabra, abstenernos de cometer pecado, de todas las tentaciones que el mundo le ofrece a uno, y uno se abstiene porque ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Ese que trabaja mucho para estar en armonía con Dios se va a salvar, igual que aquel que cometió pecado, que no le interesó nada y cometió cualquier tipo de pecado, también se va a salvar. Eso es lo que dice esa teoría, y hay algunos que salen por ahí presentando esos videos. Así que eso no edifica a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. El mensaje profetizado debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. O sea, cualquiera que venga y diga alguna pensamiento, alguna predicación, algún tema bíblico, tiene que estar en armonía perfecta con la palabra de Dios. Y allí lo dice Isaías 8:20 claramente: a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es decir, si no hablare conforme a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. Ahora, una persona una vez me preguntó: ¿y cómo se explica ese versículo? ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? Bueno, yo se lo expliqué y yo se lo voy a explicar a ustedes, porque tal vez a alguien no les queda claro qué significa a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a la ley y al testimonio, es decir, conforme a esto, no le ha amanecido. Bueno, primero, si no ha amanecido significa que está en oscuridad. Todavía está oscuro, no ha amanecido, no ha salido el sol.
está en oscuridad. Pero tenemos que llevarlo al plano espiritual. Es decir, espiritualmente, si no le ha amanecido, significa que está en tiniebla, está en oscuridad. No hay luz allí de la palabra de Dios. Ahora, a la ley debemos nosotros entender no solo los 10 mandamientos, sino la Torá, que viene siendo los 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Allí tenemos nosotros el Pentateuco. Y dentro del Pentateuco están los 10 mandamientos repetidos. Está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 6. Eso es a la ley. ¿Y el testimonio qué es? Bueno, cuando Cristo estaba en este mundo, estaba hablando con los fariseos y él le dijo allí en Juan 5:39, vosotros escudriñáis las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que las escrituras que daban testimonio para Cristo Jesús, era todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con el Nuevo? Bueno, para el Nuevo vamos a Apocalipsis 19:10, donde allí está Juan que se quiere arrodillar ante el ángel que le ha revelado las profecías del libro, y entonces él dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y el espíritu de la profecía dónde lo encontramos? En toda la Biblia. En todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo, y también en los escritos del linaje de White. Por lo tanto, si la persona trae un mensaje que no está en armonía con toda la Biblia, con la ley de Dios, entonces no viene de Dios. Enseña que Dios en la persona del Hijo se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es otro detalle muy importante. O sea, ¿por qué? Porque allí en primera de Juan 4:2 dice, en esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si no confiesa que Cristo se encarnó, que Dios se encarnó, entonces no es de Dios. Y hay movimientos que nosotros conocemos aquí en este mundo, con millones de adeptos, que ellos no creen que Cristo se encarnó, que Dios se encarnó, que Dios vino en carne. No lo creen. Por lo tanto, esa gente, lo que hablan no viene de Dios, viene de las tinieblas. Otro punto, el profeta es humilde. Y aquí la humildad la debemos entender a nivel espiritual. No estamos hablando de cuestiones económicas. Si la persona tiene poco dinero es humilde y si tiene mucho no es humilde. No se trata de eso. Aquí la humildad se refiere a que el enviado de Dios, el mensajero de Dios, la persona que trae el mensaje de Dios, se somete a la voluntad de Dios. No se muestra altanero, orgulloso o por sobre Dios. Hay un movimiento que siguen a un falso profeta que nació por allá en el 1930. Y ese profeta en sus escritos dice que si sus escritos dice A y la Biblia dice B, entonces que los adeptos deben seguir lo que dice el profeta, es decir, deben aceptar A y no B. O sea, aceptar a lo que dice el profeta y desechar lo que dice la Biblia en ciertos puntos. Y ese profeta obviamente quiere ponerse por encima de la palabra de Dios. ¿Y quién se quiso poner por encima de Dios? Obviamente el enemigo. Así que, ¿de dónde procede este profeta? Que nació allí, que comenzó su movimiento en el 1930 y está infiltrado dentro de las filas adventistas. Obviamente que viene de las tinieblas. El verdadero profeta, otro punto final, obedece a Dios y a su palabra y no contradice a los profetas anteriores. Ustedes pueden leer cualquier libro del Nuevo Testamento y no se contradice en nada a los libros del Antiguo Testamento. Ni tampoco un libro, por ejemplo, Apocalipsis, se va a contradecir con el Evangelio de Juan, o con el Evangelio de Mateo, o con el libro de los Hechos. No se va a contradecir.
Por lo tanto, el profeta debe estar sujeto a los otros profetas, puesto Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. ¿Dónde está escrito esto? En Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33. Ese es el verdadero profeta, de que habla en perfecta coherencia con los profetas anteriores. ¿Por qué la Biblia no se contradice? Porque hay un espíritu que ha guiado a diferentes profetas que vivieron en diferentes años, en diferentes épocas, con diferentes culturas, y sin embargo no se han contradecido, por la sencilla razón de que detrás de ello está el Espíritu Santo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes.